Bueno, pues muy buenas y bienvenidos amigos, otro tutorial más. Esta vez va a ser de una tortuguita maorí. Aquí, como podéis ver, hice 3 ejemplos, ya que el cliente quería un ejemplo que fuera más clásico y luego le hice yo otros 2 diseños que mezclaban un poco los elementos clásicos que iban a tener la tortuga, a la vez que también un poco más rollo cartoon, un poco una tortuga más cookie. Como podéis ver, las tortugas tienen varios elementos: las flechas de guerrero, que simbolizan la fuerza y la valentía; el koru, que es la espiral que está dentro de la estrella, que ejemplifica un poco el crecimiento vital personal y la armonía; el heitiki, que es la buena suerte y la fertilidad; así como la estrella, que es la familia y el amor a la familia; y por último la tortuga, que simboliza la paz y la tranquilidad. Para este trabajo trabajé con una aguja 3RL de 0,30 milímetros, una 9RS de 0,35 y luego una 12HDZ, que son las agujas turbo y que es el equivalente a una 14RL de 0,30. Al principio yo recomiendo en este tipo de tatuajes que delineéis todo con una línea fina, con la línea estándar, que se diga, que en este caso es la 3RL. Todos los elementos tienen que tener un trazado limpio y, si podéis, hacerlo de una sola. Esto es importante, ya que tenemos que tratar de que todo el trazado sea igual, que no destaque un lado más que otro, ya que todo tiene que ser bastante simétrico. Tampoco tiene que ser perfecto, ya que como esta pieza también es un estilo más cartoon y más artesanal, pues por ejemplo las espirales del caparazón, como estáis viendo, las podemos hacer un poco más desiguales. De hecho, en el diseño original no son iguales, cada una es un poquito diferente en ángulo y en tamaño, para darle también un poco más de aspecto orgánico a la tortuga y que no parezca realmente un dibujo realizado por una máquina. A la hora de trazar, también os recomiendo que estiréis siempre la piel en el sentido del tatuaje, nunca lo ancho, ya que podéis sufrir expansiones de tinta. Siempre tenéis que estirarla de arriba y de abajo con la mano que no tatuáis, en el sentido en el que estáis trazando ese delineado. Esto os puede ayudar bastante a la hora de comprender un poco cómo actúan las agujas y cómo actúa también la perforación a la hora de meter el pigmento. Si sois diestros, como siempre, de derecha a izquierda y de abajo a arriba, para no contaminar la plantilla o borrar partes de la plantilla que no hayáis aún delineado. Esto es muy importante, ya que este tipo de diseños tienen un montón de elementos incrustados, tienen un montón de líneas diferentes y que a la vez es simétrico con respecto al otro lado del caparazón, con lo cual si perdéis alguna línea, os despistáis o trazáis una línea que luego no tracéis en el lado contrario, es algo que puede destacar mucho y que puede llegar a afear un poco vuestro diseño. Las manchas de la cabeza, por ejemplo, si veis que las trazo tan rápido, es porque simplemente va a ser un marcado superficial para luego con la 9RS hacer las manchas negras de la cabeza de la tortuga y rellenarlas bien. Simplemente lo hago por esto que os estoy comentando, de si en algún momento la plantilla se me borra, el poder tenerlas bien marcadas. A la hora de trazar, también tenéis que tener en cuenta la profundidad. Como es la dorsal, es sobre el omóplato, la espalda tiene bastante musculatura, puede acolchar bastante lo que es la perforación de la aguja, y os podéis permitir hacer perforaciones de 2 milímetros, por ejemplo. Aquí ya veis el resultado. Como veis, en las patas el delineado no lo he llevado hasta unirlo con el caparazón, porque no me hace falta, ya que ahora con la aguja 12H, que es la aguja de corona o turbo, que son las agujas para cartucho que imitan, como ya he dicho, y tenéis otro vídeo en el canal en el que hablo de los tipos de aguja de cartucho, imitan un poco las RL de gran tamaño. En este caso, como podéis observar, una 14RL.
Una aguja que va a venir muy bien porque, como veis, trazando de una y dando algún pequeño refuerzo, puedo hacer un power line exterior, un outline mucho más grueso, que va a embellecer el diseño en general y va a separar un poco los elementos internos de la silueta del caparazón, de la cabeza o incluso de las patitas de esta bonita tortuga. También os diría que a la hora de trazar con este tipo de líneas gruesas, si utilizáis sobre todo pens y utilizáis sobre todo cartucho, tracéis, como estáis viendo, con calma, despacio, ya que según vayamos utilizando agrupaciones con mayor número de agujas, la máquina va a hacer un esfuerzo mayor y el delineado tiene que ser con una mano mucho más calmada y trazando mucho más despacio para poder hacerlo de una. Es importante hacer de una los trazados, ya que, como os digo, el trazado, el delineado siempre hace mayor herida en la piel, y si pasamos demasiadas veces sobre ella podemos crear una cicatrización con volumen o podemos provocar que la tinta se sature en la dermis y se expanda por los vasos sanguíneos, sufra esa expansión, o incluso también pues que hagamos una herida que no llegue luego a la hora de cicatrizar a coger bien el pigmento. Entonces siempre es bueno el trazar de una. Yo aquí, como estáis viendo en el caparazón, hago doble trazo. ¿Qué significa esto? Primero hago el trazo que va sobre el delineado de la 3RL y luego hago un segundo trazo que va montando en el borde exterior del que acabo de hacer. De esta forma puedo engrosar bastante más el trazo y, sin embargo, evito así repasar doblemente la línea. Básicamente es hacer un delineado en paralelo, montándonos un poco en el borde, en el límite del primer delineado. De esta forma conseguimos un delineado mucho más grueso, pero evitamos dar más de una pasada a la línea y así evitamos hacer mayor herida de la necesaria. Con los elementos internos lo mismo, tenemos que hacerlo con un trazado de un solo intento. Para esto tenéis que controlar muchísimo el rendimiento de vuestra máquina, cómo trabaja, a qué voltajes trabaja de forma cómoda y sobre todo al ritmo de vuestra mano cuando se trata de agrupaciones de agujas grandes. Aquí ya empezamos con el relleno, que es con una 9RS. Las RS para este tipo de trabajos vienen muy bien porque meten muchísimo pigmento y nos permiten meternos en espacios muy pequeños que con una Magnum podrían ser bastante complicados. Sí tenemos que tener en cuenta que las RS son agujas que meten mucho pigmento en la piel porque hacen también mucha herida, con lo cual tenemos que tener claro que debemos de rellenar sin insistir mucho. Si a la primera no hemos rellenado como quisiéramos y no hemos hecho un relleno compacto y completo, podemos pasar una segunda vez, pero de forma mucho más superficial. Como podéis ver aquí en la imagen, estoy pasando por segunda vez, pero aquí ya es un raspado superficial. De esta forma puedo reforzar ese relleno negro, pero no estoy lesionando tanto la piel, ya que, como podéis ver, la piel ya tiene la textura de relleno, como se llama habitualmente, la piel de naranja, y la piel ya está inflamada y se ve que está bien rellenada. Entonces, si quiero hacer un refuerzo de negro, únicamente tengo que pasar de forma más superficial, no utilizando la misma profundidad que con el primer intento. Eso es importante, ya que así podemos reforzar el negro, pero no lesionamos la piel tanto como para que la piel luego, a la hora de cicatrizar, expulse la tinta. Este tipo de agujas a mí me gusta mucho utilizarlo para este tipo de rellenos porque, como veis, hay muchos ángulos, muchas curvas y muchas zonas donde es difícil realmente rellenar con una Magnum. Además, a diferencia de la Magnum, a la hora de rellenar no tenemos miedo de montarnos sobre el delineado principal, sobre el primer delineado que hemos hecho, que en este caso era con la 3RL.
nos montamos y nos podemos acercar con total confianza al borde, a la línea que hemos hecho primeramente, ya que de ahí no nos vamos a salir debido a la configuración de la RS. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, dadle al like, suscribíos y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!